Control de proformas. Hoy vamos a grabar el tutorial de cómo realizar el control de proformas, siendo el 29 de agosto del 2016, esperando que este tutorial les sirva de mucho en un futuro. Bueno, nosotros vamos a ingresar aquí, damos clic y abrimos lo que es el correo. A continuación tenemos que dar clic en este icono. Nos vamos a lo que es el Drive y aquí donde estoy seleccionando ponemos la palabra control de proformas, que es el nombre del archivo. Damos clic, encontramos el archivo y lo abrimos. A continuación nos va a aparecer esta información, ¿sí? Ya nos va a aparecer el archivo. Lo primero que hacemos nosotros es ordenar en secuencia la columna número. Esto nos sirve para ver si tal vez ha faltado alguna proforma de ingresar, ¿sí? Entonces nosotros damos clic derecho en número, ordenar de la A a la Z y se nos va a ordenar en secuencia todas las proformas, ¿sí? Revisamos que todo esté bien y por ejemplo, miren, en este caso hemos encontrado que falta la secuencia 60-66. Entonces, esa proforma no está ingresada para su respectivo control. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a la columna, a la primera columna que ven aquí, que estoy seleccionando, y damos clic. Damos clic, insertar una encima. Entonces, nos va a quedar una fila libre para ingresar la proforma. Ingresamos el número de secuencia, que en este caso sería el 6066, para buscar los datos. Primeramente vamos con la columna mes. Copiamos, control C y pegamos acá control V porque estamos en el mes de agosto del 2016. Estamos finalizando el mes, entonces estamos en la semana 4, ¿sí? Ponemos el número 4. La siguiente información, para poder llenarla, nosotros tenemos que irnos a lo que es el Orión. Entonces copiamos, control C, copiamos el número de proforma, damos clic aquí en el Orión y en este caso nos vamos aquí a la columna ventas. De ahí vamos a ver proforma, damos clic derecho, pegamos e ingresamos el número de proforma que queremos ver. Aceptamos y se despliega la información que ustedes pueden ver en este caso, que es la de la proforma realizada, ¿sí? Nosotros vemos que la proforma fue realizada el día 29 de agosto del 2016, entonces nos vamos acá y ingresamos esa fecha, ¿sí? Control C, la pegamos porque ya la tenemos. Regresamos acá a seguir viendo la información y podemos darnos cuenta que la proforma fue grabada sin nombre, o sea con un espacio en blanco. Entonces en este caso volveríamos acá a poner sin nombre, ¿sí? Porque no tenemos el nombre de a quién se iba a realizar la proforma. Continuamos con la columna vendedor. En este caso la columna vendedor se hizo para destinar lo siguiente. Por ejemplo, se pone cobertura, si en este caso es de alguno de los chicos de las rutas que tenemos, de los clientes de ellos fue tomado el pedido, siempre se va a poner cobertura. En el caso de que un cliente de los locales pida un producto, entonces se pone la opción punto de venta, ¿sí? Si en este caso don Tyron nos pidiera que le proformemos algo, le pusiéramos sin comisión. Esos son los... Entonces, en este caso vamos a poner la opción sin comisión, todo con mayúsculas, ¿sí? Ya que no sabemos de quién fue la proforma realizada. Seguimos con la columna tomó pedido. En este caso se pone el nombre de la persona a la quien pasó el pedido en el sistema, ¿sí? En este caso vamos a poner mi nombre, Diana Mayorga,
porque yo estoy viendo el archivo, ¿sí? Aquí también tenemos los siguientes filtros. En este se pondría el nombre completo, tal como está aquí, de la persona que haya tomado el pedido, ¿sí? A continuación tenemos la columna comisiona. En esta se debe poner el nombre de la persona que va a comisionar en este caso. Por ejemplo, si mi compañero Lionel, él es cobertura, alguno de los clientes de él hace el pedido, entonces colocamos aquí en comisiona la palabra cobertura. En el caso de que fuera algún cliente de mi compañera Adriana, seleccionamos la palabra o ingresamos la palabra cobertura 1. Pero al contrario, si es alguno de los clientes de los locales, quien comisiona se pone punto de venta. Y como les decía anteriormente, si tal vez hace algún pedido doña Elsa o don Tyron, se ubica la palabra sin comisión, ¿sí? Entonces aquí pondríamos sin comisión porque no sabemos quién es la persona que hizo la proforma. La hora se ubica en el momento que se realiza la proforma, ¿sí? Ahí se ubica la hora que se realizó la proforma aquí. Ahorita vamos a ponerle solo como un ejemplo 17:57. Ya tenemos el número, que es el número de proforma, y a continuación vemos la columna valor. Entonces volvemos aquí al Orión a revisar de cuánto fue el valor de la proforma. En este caso nos dice que es de 69,12, ¿sí? Entonces aquí ponemos 69,12. Continuamos. El tipo de entrega es un filtro que tenemos para saber si se entrega mediante el AR Courier o tal vez de algún punto de venta le despacharon en ese momento, ¿sí? Seguimos. En la columna novedad tenemos que ingresar los datos. Por ejemplo, si esta proforma, la 6066, tuviera, el cliente me pidiera, pero no tuviera cupo, se agrega la palabra sin cupo para que se proceda a enviar el correo a gerencia a ver si autoriza o no el despacho de la mercadería, pero esto lo realiza el vendedor encargado. Continuamos. La columna observación la coloca mi compañera Miriam desde bodega. Aquí se pone si la proforma fue despachada o no aún todavía, o está pendiente, ¿sí? Seguimos. Entonces aquí la columna, seguimos. La columna CAUFE por el momento está deshabilitada. Era un era un envío de productos de en la columna CAUFE agregábamos lo que era el envío de unos productos de obsequio para los clientes de cobertura. Seguimos con la columna fecha. En esta columna la encargada de llenar de aquí en adelante lo que está de color verde oscuro es mi compañera Miriam de bodega. En la columna fecha, aquí se ingresa el día que fue realizada el despacho de la proforma desde bodega, ¿sí? De aquí seguimos todo esto, todo esto hasta destino lo ingresa mi compañera Miriam. De ahí seguimos con nuestro trabajo. Aquí nosotros ponemos la fecha de entrega, de la mercadería. Pongamos que esta mercadería se fue el día de hoy a Quevedo, ¿sí? Entonces nosotros aquí en fecha de entrega vemos que si la mercadería fue enviada el día 29, el envío es de un día para otro. Entonces 29, el día martes 30 le tendría que estar recibiendo el cliente. Entonces ponemos la fecha 30 de agosto del 2016. De ahí procedemos con nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ver
tenemos que hacer una llamada al cliente para nosotros confirmar si la mercadería le llegó o no al cliente y si le llegó en buen estado, si no hubo alguna novedad. Entonces hacemos lo siguiente: nosotros vamos nuevamente al Orión, ¿sí? Regresamos y vamos a la columna clientes. De ahí en la columna archivos seleccionamos la opción cliente, ¿sí? Y nos va a desplegar esto de aquí, esta pantallita, que es donde está el nombre de los clientes, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer una suposición, que el cliente se llamó Crespo Duque Julio, cliente de Quevedo, ¿sí? Entonces damos doble clic aquí y se nos va a desplegar la ficha informativa del cliente donde están todos los datos. A continuación procedemos a llamar al número que está aquí en la ficha para confirmar, ¿sí? Entonces volvemos aquí al control de proformas y hablamos con el cliente. Él nos va a decir si la mercadería le llegó ya hoy 30, entonces nosotros pondremos días de retraso 0, ¿sí? Si es que hubiera alguna novedad y por algún motivo el transporte se retrasó, pondríamos la opción 1 o 2 dependiendo de los días que se haya atrasado el transporte. En este caso es 0, ¿sí? ¿Con quién confirmé? En este caso ponemos el nombre de la persona a quien se llamó y con la cual se habló. En este caso se habló específicamente con la señora Mónica Crespo, hija de don Julio, ¿sí? Entonces, vamos, nosotros en la siguiente columna, que es la de teléfono, volvemos al Orión y pegamos el número al cual nos contestó el cliente. Control C, volvemos a la columna control de proformas y pegamos control V, ¿sí? Entonces seguimos. Nosotros ponemos en recibido la palabra sí o no. Sí en el caso de que el cliente ya tenga su mercadería en el local y no en caso de que esté pendiente de la entrega todavía. En este caso es sí. En despacho completo nosotros ponemos si la mercadería le llegó completamente o tal vez faltó algo de bodega por un error de enviar. En este caso también ponemos sí. A continuación nos dice la columna observación del despacho, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me comenta el cliente que la mercadería le llegó quebrado un jarabe de zarzaparrilla. Entonces ponemos llegó quebrado un jarabe de zarzaparrilla de Naturisol, ¿sí? Entonces tenemos esta novedad. Hasta aquí nosotros tenemos que llenar el control de proformas con las llamadas. A continuación vamos aquí a observación del despacho y ponemos la palabra borrar y seleccionamos todas las novedades. Entonces, todas las novedades que hay. Entonces, en este caso, nosotros damos clic, aceptamos y nos van a aparecer las novedades de las llamadas que hicimos. Entonces, nosotros copiamos estas novedades, ¿sí? Copiamos las novedades, damos control C y vamos al correo nuevamente. Damos clic en la palabra redactar y ahí tenemos que informar a gerencia, ponemos a gerencia, ponemos a asistente de gerencia y administración, ¿sí? Tenemos que informar las novedades que hubo. Ponemos en asunto la palabra novedades en envío de mercadería y aquí ponemos un breve detalle. Primeramente saludamos, ponemos buenas tardes.
A continuación, envío el detalle de las novedades encontradas en el control de proformas. ¿Sí? Pegamos y procedemos a enviar. Damos clic en enviar y ahí termina nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que de ahí la encargada de continuar con el proceso es la asistente de gerencia Susi, y esperando que les haya gustado, me despido y les sirva de mucho provecho este tutorial, ¿sí?